Bueno, pues buenos días otra vez. Os voy a contar un poco qué es GBIF y qué es lo que hacemos. GBIF son las siglas en inglés para la Infraestructura Mundial de Información sobre Biodiversidad. Nace en la década de los 90 a instancias de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en concreto en unas reuniones científicas que se llamaban los Mega Science Forum, donde se debatían cuestiones de ciencia que por su magnitud o envergadura requerían la participación de varios países. Una de estas iniciativas era GBIF. Los miembros participantes al adherirse a GBIF se comprometen a dos cosas: a colaborar económicamente con la iniciativa y a establecer un nodo nacional que sea puerta de acceso de información de la biodiversidad de ese país. GBIF es, por tanto, una infraestructura de datos de biodiversidad, no solo para hacer ciencia, sino también pretende que sea útiles para las administraciones ambientales a la hora de elaborar planes de gestión y de conservación, siempre basados en un acceso libre a los datos y en herramientas informáticas de código abierto. Es una red de proveedores de datos que en todo momento van a retener el control sobre los datos que están publicando en Internet. Esta información está proporcionada tanto por países en desarrollo y en vías de desarrollo, de manera que así es posible que esos datos vuelvan a los países de origen. Es una red dinámica en constante crecimiento, formada por países, instituciones, organizaciones e individuos con un objetivo común: compartir y hacer disponible toda la información que se tiene de biodiversidad. La historia de GBIF es relativamente corta. Nace oficialmente en el 2001, en el 2002 se establece la Secretaría Mundial en Copenhague y en 2003 aparece el primer plan de trabajo. Para llevar a cabo el fin fundamental de GBIF, que es hacer accesible toda esa información que se tiene sobre biodiversidad de manera libre y gratuita para todo el mundo, GBIF establece una serie de programas temáticos que se agrupan en tres grandes bloques: contenido, informática y participación. Contenido es básicamente que toda esa información esté en un formato accesible y consultable. Estamos hablando de colecciones de historia natural, catálogos de nombres científicos, publicaciones, etc. Informática es cómo conectar esas bases de datos y que sean accesibles a través de Internet. Y participación es como todos esos entes, museos, instituciones, universidades, ministerios, etcétera, colaboran para compartir esos datos. Y aquí resaltamos el papel que tiene la formación en GBIF con el objetivo de sacar el máximo rendimiento a esa fuente de datos disponible. Cuando hablamos de biodiversidad, GBIF se concentra a nivel de organismo y la idea es que esa fuente de datos de biodiversidad sea interoperable con otras fuentes de datos ya existentes, como datos de clima, datos geológicos, datos genéticos, etc. Para lograr el objetivo fundamental de GBIF lo va a hacer siempre no olvidando tres principios. Las entidades participantes siempre van a retener el control sobre esos datos. Vamos a colaborar con iniciativas ya establecidas y vamos a construir herramientas informáticas que puedan utilizar todo el mundo. La historia de GBIF en España, pues en tiempos de la OCDE era el entonces gobierno del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ahora es el nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, el que representaba la OCDE. Cuando el gobierno decidió que iba a participar en GBIF, pidió al Consejo Superior de Investigaciones Científicas un plan para su implementación, y este a su vez se apoyó en sus dos centros emblemáticos de biodiversidad, este Real Jardín Botánico y el Museo Nacional de Ciencias Naturales, para crear la unidad de coordinación. Desde el punto de vista organizativo, GBIF es una red de centros. Por una parte, los centros y proyectos que colaboran aportando datos, y por otro la unidad de coordinación. Y desde el punto de vista económico, es el Ministerio de Ciencia e Innovación el que, a través de las acciones complementarias y las ayudas de internacionalización,
apoya a los centros y proyectos para la información de sus datos. La misión fundamental de la unidad de coordinación es apoyar a las colecciones y proyectos para que participen en GBIF. Y esto se plasma en las siguientes actividades. Proporcionamos soporte técnico, aseguramos la coherencia entre las iniciativas nacionales e internacionales, maximizamos el valor de esos datos y recopilamos y difundimos información que puede ser relevante para las colecciones y proyectos. Esto se plasma en una serie de actividades, unas van a estar más a cargo de los centros participantes y otros más a cargo de nosotros, de la unidad de coordinación. Desde el punto de vista informático, lo que proporciona GBIF es un portal que mediante un software el usuario puede hacer una consulta que se repercute a todas las bases de datos conectadas a GBIF. Estas bases de datos retransmiten la respuesta que mejor se adecua a la consulta del usuario y el portal la muestra de manera coherente. Por ejemplo, a la consulta sobre los hongos de la península ibérica, esto es lo que muestra el portal de datos internacional, tenéis aquí en la URL, que son 46 bases de datos procedentes de 15 países y en total unos 60.000 registros. Lo que pone de manifiesto que para conocer lo que hay en nuestro territorio hay que echar mano de recursos de fuera. Esto es la representación de los participantes españoles en la red de GBIF, que actualmente son 50. Esto es una lista de los participantes que mayor cantidad de datos están publicando ahora mismo, empezando por el proyecto antes. Perdonad por esto, es que mi ordenador no se veía así. Y esto es desde el punto de vista de los resultados. La participación española en GBIF ahora mismo son 50 centros compartiendo 128 bases de datos y más de 5 millones de registros. Esta es la URL de nuestro portal de datos. Y esta es la foto de todo GBIF, que son más de 8.000 bases de datos y más de 180 millones de registros. Y esta es la URL, como os he dicho antes, del portal de datos internacional. Y bueno, es esto. ¿Tenéis alguna pregunta?